Buenos días. Viernes 11 de octubre del 2024, 10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a continuar con esta audiencia de control de acusación en su 9ª sesión. En el expediente 19-2021-21, proceso seguido contra don Julio José Lanasca Ricalde y otros, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal, creo que se está conectando la doctora. Hasta que se conecte. Sí, doctora, aún no se conecta. Ya. Señora procuradora. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con registro al Colegio de Abogados de Lima 19897, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060, 5070 Miraflores, con correo electrónico bengoaberta@gmail.com. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa, señor Lanasca. Muy buenos días, juez supremo de investigación preparatoria, señorita fiscal y a todos los presentes. Los saluda el abogado Julio José Lanasca Ricalde, quien asume su autodefensa con los datos ya señalados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Rodríguez. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con la representante de la Procuraduría Pública y con todos los colegas presentes en esta audiencia. Erwin Sitcha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Los datos procesales ya han sido señalados y precisados en las audiencias precedentes. Gracias. Por la defensa del señor Salaverry. Buenos días, señor magistrado, con todos los presentes. Les saludo el abogado José Valderrama Carpio, registro del Colegio de Abogados de Lima 35597, defensa del señor Domingo Salaverry, y ratifico los datos de las audiencias previas. Voy a cambiar de equipo para poder utilizar la cámara, señor magistrado. Gracias. Gracias. Doctora López, buenos días. Para que se acredite, por favor. Buenos días a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya señalados en la sesión inicial. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Yavilla. Señor magistrado supremo, muy buenos días. Representante del Ministerio Público, colegas asistentes. El abogado Jefferson Puma Quispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 91088 y demás datos señalados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor González Guapaya. Buenos días, señor magistrado. La doctora Yoselú Antoinette Flores Marrú, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 76633 y demás datos ya obran también en el expediente. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Cruzalegui. Sí, muy buenos días, señor juez de investigación preparatoria supremo. Muy buenos días, señorita fiscal y con todos los presentes. En representación del investigado antes mencionado, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía. Mis registros de Colegio de Abogados de Lima 71003 y los demás datos que ya han sido consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Paredes. Muy buenos días, señor juez supremo, representante del Ministerio Público, defensor del Estado y colegas presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, en esta oportunidad defendiendo los intereses del señor Paredes Sánchez Gianfranco y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sí, doctora López, entiendo que para esta audiencia usted tenía, creo que un juicio, me comentó, ¿no? Nos comentó en la audiencia pasada. No, señor juez, eso fue la audiencia pasada. Hoy día no tengo ningún juicio. Entonces podemos continuar con la audiencia. Le comento de que tengo programada una diligencia al penal de Ancón, que ya debería haber estado en camino, pero por la suspensión de la sesión anterior he tenido que alterar la agenda programada. Ya. En ese sentido, espero que en una hora podamos terminar la audiencia, pero voy a tomarme el tiempo que yo necesite. Correcto. Muy bien, doctora. Para escuchar su réplica, sobre todo, que es la parte que nos interesaba, ¿no? Sí, exactamente.
Tómense el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita? Porque es de... Aproximadamente 30 minutos. De acuerdo. Puede comenzar, doctora. Bien, gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público en este momento solicita que se declaren infundadas las excepciones de improcedencia de acción deducidas por los acusados Raúl Ernesto Rodríguez Gómez, Yavilla Quispe y Cruzalegui Tello. Ello en atención a los siguientes fundamentos. Por una cuestión de orden, iniciaré abordando los argumentos esbozados en la sustentación de este mecanismo de defensa por parte de la defensa técnica de Raúl Ernesto Rodríguez Gómez. Señor magistrado, hemos escuchado de manera atenta la intervención del abogado del acusado Rodríguez Gómez, quien ha señalado que los hechos que se le atribuyen a su patrocinado carecerían de relevancia jurídico-penal. En esa línea, el Ministerio Público desde ya solicita que se declare infundada esta excepción en cuanto, contrariamente a lo que señala la defensa técnica, el Ministerio Público, de manera clara durante esta audiencia, va a señalar cuáles son los fundamentos que desvirtúan esta postura, puesto que la conducta de Rodríguez Gómez sí tiene relevancia jurídico-penal y encuadra de manera perfecta en los tipos penales materia de atribución. Valga decir, tráfico de influencias como tipificación principal, cohecho activo genérico como tipificación alternativa y cohecho activo propio. En ese sentido, señor magistrado, el abogado ha señalado, y siendo el fundamento más fuerte que trae a esta audiencia, que estaríamos frente a una instigación en cadena, lo cual será abordado por quien habla minutos más adelante. En un primer momento indicó la defensa técnica que indica que estaríamos frente a un solo comportamiento y no se trataría de dos comportamientos distintos como lo postula el Ministerio Público. Consideramos que hay un patente error de apreciación por parte de la defensa técnica, puesto que en el caso que nos convoca en materia de acusación, existen dos conductas independientes, autónomas y debidamente delimitadas del comportamiento del acusado Rodríguez Gómez. El abogado también nos ha hablado el día de la audiencia anterior del concurso aparente de leyes, aspectos que no tienen coherencia con el debate propio de una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Pero veamos, en relación a los comportamientos que señala el abogado, que serían un solo comportamiento y no dos. Esto es un error de apreciación y una falacia en la que incurre el abogado. Veamos. Señor magistrado, el primer comportamiento que se le imputa al acusado Raúl Ernesto Rodríguez Gómez es el siguiente. Raúl Ernesto Rodríguez Gómez, actuando en representación de los intereses de los empresarios mineros Salaverry Martínez y Yavilla Quispe, habría entablado comunicación con Gianfranco Paredes Sánchez, que es, en ese momento era el asesor de Walter Ríos Montalvo, para que este último a su vez pueda ejercer e invocar influencias ante el juez Julio Lanasca Ricaldi, quien venía conociendo los casos de incautación de las barras de oro de estos empresarios mineros. Para tal efecto se imputa a Ernesto Rodríguez Gómez haber entregado la suma de $7,000, $4,000 destinados a Walter Ríos Montalvo por la gestión de ejercer influencias ante el juez que conocía la causa y 3,000 soles a favor de Gianfranco Paredes Sánchez con la finalidad de que éste pueda contactar a Rodríguez Gómez con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo. Este es el primer fáctico materia de imputación. Este fáctico, como podemos ver de la narrativa histórica fáctica, se encuadra de manera perfecta dentro de los elementos normativos y los elementos descriptivos del artículo 400 del Código Penal, que es tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, y
del delito de cohecho, alternativamente cohecho activo genérico. Señor magistrado, el abogado, eso es en cuanto a la primera conducta, el abogado indica que no hay otra conducta, que todas las acciones de su patrocinado encuadran en este marco fáctico. Eso es incorrecto. La segunda conducta que se imputa a Rodríguez Gómez, que es muy independiente de la primera, puesto que se habría dado en lugares y momentos distintos, ya que el primer planteamiento que buscó realizar Rodríguez Gómez fue poder buscar y llegar al presidente de la Corte del Callao, como acabo de señalarlo. Pero en un segundo momento de hacer estas coordinaciones, buscó llegar el acusado Rodríguez Gómez al juez de la causa, que era la Nazca Ricaldi. ¿Cómo buscó llegar a la Nazca Ricaldi? Buscó llegar de la misma forma, a través de Gianfranco Paredes Sánchez, y a su vez a través de Walter Benigno Ríos Montalvo, para poder llegar a la Nazca Ricaldi. Y en este segundo hecho y segundo comportamiento, Rodríguez Gómez le entregó la suma de $10,000 americanos al juez la Nazca Ricaldi. Como se puede ver de manera palmaria, se trata de dos conductas y comportamientos absolutamente autónomos que se encuentran encuadrados en diferentes tipos penales. Esta última conducta que acabo de señalar se ha subsumido dentro del tipo penal de cohecho activo específico, imputándole a Rodríguez Gómez la calidad de presunto cómplice de dicha conducta, puesto que los $10,000 que habría entregado a la Nazca Ricaldi le habrían sido entregados por los empresarios Salaverry Martínez y Yavilla Quispe. Bajo ese marco, señor magistrado, conforme se ha narrado el tema histórico, se puede evidenciar de manera clara que las conductas imputadas a Rodríguez Gómez sí tienen relevancia jurídico-penal. No olvidemos y no debemos perder de vista de que las excepciones de improcedencia de acción proceden única y exclusivamente frente a cuestionamientos en los cuales se manifiesta de manera patente la falta de relevancia jurídico-penal de las conductas que se le atribuyen a un presunto autor de un delito. Es decir, cuando nos referimos a la ausencia de relevancia jurídico-penal, nos estamos refiriendo a que la conducta que se imputa a un determinado investigado no encuadra en ninguno de los tipos penales del catálogo normativo del tipo penal. Por lo tanto, estas conductas sí encuadran en los tipos penales antes referidos. Por lo tanto, ingresar a ámbitos de análisis referidos al concurso aparente de leyes, como lo pretende hacer el abogado, no es un tema propio o idóneo dentro del debate de una excepción de improcedencia de acción. Aquí no estamos frente a ningún concurso aparente de leyes o concurso aparente de delitos, pues no estamos hablando solo de una conducta, estamos hablando de dos conductas independientes que están encuadradas en tipos penales distintos. Bajo esa línea, habiéndose ya esclarecido que no estamos frente a un único comportamiento como sostiene la defensa, estando frente a dos comportamientos disímiles, se puede señalar lo siguiente. El abogado ha indicado como argumento respecto al tema de la instigación que prácticamente nos vamos a situar, el debate se va a situar en el primer hecho materia de imputación, que es la conducta desplegada por Rodríguez Gómez al haber buscado a Gianfranco Paredes Sánchez para que a su vez pueda contactarse con Walter Benigno Ríos Montalvo. Esta conducta la hemos tipificado como tipificación principal en el delito de tráfico de influencias. El abogado ha indicado que acá existiría una instigación en cadena. Y ha lucubrado, ha ensayado una serie de teorías que no se encuentran respaldadas ni refrendadas por ningún sustento dogmático, ningún sustento jurisprudencial ni doctrinario. Ha lucubrado una serie de teorías propias, considero, de la imaginación del abogado, porque señala, en cierta forma,
dando la razón al Ministerio Público, lo siguiente. Señala primero que la persuasión debe ser directa, conforme a lo que reza el artículo 24 del Código Penal. Señor magistrado, la determinación que comete el instigador, conforme al artículo 24 del Código Penal y en una estricta línea de observancia del principio de legalidad, el Código Penal peruano, bajo ningún parámetro, conforme al contenido de la norma, señala que la instigación debe ser de forma directa. No lo dice. Eso lo dice el Código Penal español. El Código Penal español es una normativa totalmente ajena a nuestro marco jurídico nacional. Por lo tanto, la instigación directa no viene a ser un referente ni tampoco un parámetro de determinación dentro de las conductas que se atribuyen a nivel del Código Penal peruano para establecer lo que significa la instigación. Partiendo de ello, entonces, no se requiere que sea directa. En segundo lugar, el abogado indica, y esto es muy interesante, ¿no? Es una teoría que él ha planteado, y dice que el hecho de que la instigación tenga que ser directa, bajo los términos que emplea el abogado, no enerva o no impide que el instigador no se pueda valer de sus allegados, dice. O sea, el mismo abogado está reconociendo que en una línea de la acción que despliega un instigador, sí se puede contemplar la posibilidad de que puedan desplegar acción también personas allegadas. El abogado utiliza el término allegados, ¿no? Pero esos allegados a los que hace referencia y que reconoce el abogado que también podrían entrar dentro de la dinámica de instigación, ha indicado el abogado que sí es permisible. O sea, ya está admitiendo el abogado, incluso ha señalado que la Corte Suprema sí lo admite. Hubiera sido interesante que invoque la norma de la Corte Suprema que indica que puede intervenir una pluralidad de personas a los que el abogado llama allegados para ejercer el influjo psíquico referido a la instigación. Es decir, pueden intervenir una pluralidad de agentes dentro de la instigación para poder llegar al traficante de influencias, ¿no? E indica algo más. Dice que estos allegados solo deben coadyuvar al acto de persuasión directa. Bueno, acá ya hay una alteración del abogado que vuelve a reiterar el tema de persuasión directa. Pero lo que rescata el Ministerio Público de la intervención del abogado radica en que el mismo abogado de la defensa admite, incorpora al debate la posibilidad, y no solo la posibilidad, lo afirma con contundencia, de que dentro de la línea de instigación pueden ingresar una pluralidad de imputados. Y eso no se puede negar, señor magistrado. Lamentablemente en el Perú, el tema referido a la instigación en cadena ha sido un tema pobremente analizado, por no decir en absoluto abordado a nivel jurisprudencial y doctrinario. Esto no puede dar lugar a que se abra una puerta de posiciones antojadizas, que cada quien pueda entablar una postura de acuerdo a sus conveniencias. Contrariamente a ello, de manera ya sustentada dentro de los razonamientos que ya ha establecido la Corte Suprema respecto a la instigación en el delito de tráfico de influencias, tenemos el Acuerdo Plenario 3-2015, del 2 de octubre del año 2015. En este acuerdo plenario, en el fundamento 10, tercer párrafo, el Pleno de la Corte Suprema, que ha sido conformado en esa oportunidad por San Martín Castro, Villenstein, Prado Sardiaga, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Salas Arena, entre otros, ha señalado en este tercer párrafo del fundamento 10 del acuerdo plenario antes señalado que, refiriéndose a la instigación, siendo el acto de determinación del tercero interesado el que
active el comercio ilícito de influencias, es decir, el que active el comercio ilícito de influencias o el que en cualquier caso permite o refuerza su efectiva continuación. Señor magistrado, ¿qué nos ha dicho la Corte Suprema en este acuerdo plenario que es vinculante? Nos ha dicho de que no solamente es instigador aquel que activa el comercio ilícito de influencias, sino también lo es aquel que permite y refuerza su efectiva continuación. En el presente caso, ¿quién activó el comercio ilícito de influencias? El comercio ilícito de influencias lo activó Rodríguez Gómez. ¿Y quién continuó esa cadena de influencias? La continuó Gianfranco Paredes Sánchez. Y hasta llegar al traficante de influencias. Es un error pretender aplicar como ley o sustentar como una postura definitiva y vinculante lo señalado por la Corte Suprema en la Casación 911-2018 Lambayeque, donde tal vez sea la única sentencia a nivel jurisprudencial del máximo órgano de justicia de la Corte Suprema en el cual aborda el tema del tráfico de influencias. En esta casación de Lambayeque 911-2018, lo que dice la Corte Suprema es que con la instigación en cadena se adelantarían las barreras de punibilidad de los que intervienen dentro de un tráfico de influencias a nivel de instigadores. Y en un segundo momento indica de que nuestro código se adscribe más a la teoría finalista y no a la teoría funcionalista. Y por esas razones no sería de aplicación. Pero esta casación, señor magistrado, no debemos olvidar que no es vinculante y tampoco es un criterio definitivo y concluyente de la imposibilidad de poder plantear el tema de la instigación en cadena. El Código Penal no lo prohíbe. Por un principio estricto de legalidad, no debería de negarse la posibilidad de que exista una instigación en cadena. Esto es un criterio dogmático que exige ser desarrollado por la Corte, los máximos órganos de la justicia nacional y por los entes que también desarrollan dogmática y doctrinariamente este tipo de temas un tanto controversiales. En ese sentido, señor magistrado, a lo que arriba el Ministerio Público es a lo siguiente. Como hemos escuchado al abogado, tiene una postura. Es una postura que no ha sido suficiente para desvirtuar la tipicidad de la conducta de su patrocinado. Es una postura que ha tenido que entrar, como lo hemos escuchado, a una serie de análisis, a una serie de conjeturas, de elucubraciones, de posturas, hasta recurrir a la jurisdicción española o a la normativa española para poder invocar y tratar de argumentar algo favorable a su postura. Es un tema debatible que no puede ser agotado dentro de una excepción de improcedencia de acción. Es un tema debatible que tiene que ser agotado a la luz de una actividad probatoria y a la luz del debate dentro de un pleno de juicio oral. Un pleno de juicio oral donde serán los jueces de juzgamiento quienes dirán si se adscribe a lo señalado por esta casación 911-2018 o en aras de la observancia del principio de legalidad, que es lo que manda la Constitución, se respete lo que indica el artículo 24 del Código Penal. Consecuentemente, el Ministerio Público, en este caso, no negamos la posibilidad de que exista una instigación en cadena, lo cual es totalmente materializable, puesto que ya lo ha dicho la Corte Suprema en este acuerdo plenario que acabo de leer. No solo es el que activa el comercio ilícito, sino todos los que ingresan a reforzar o participan o permiten que ese negocio ilícito pueda concretarse y pueda efectivizarse. En ese sentido, ¿quiénes han iniciado y quiénes han participado y quiénes han concretado el comercio ilícito?
Rodríguez Gómez, Gianfranco Paredes Sánchez. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que debe declararse infundada la excepción por el extremo referido a la instigación en cadena. El abogado ha esbozado otros argumentos adicionales a los ya señalados. Al respecto, debo añadir lo siguiente. Ha indicado de que la instigación por parte a Walter Ríos Montalvo ya se habría dado con antelación a la instigación que se le imputa a su patrocinado. Señala que ha habido una reunión previa entre Walter Benigno Ríos Montalvo y la Nazca Ricaldi, el juez la Nazca Ricaldi, y que en ese momento, en esa reunión, se habría concretado la instigación por parte de Walter Benigno Ríos a la Nazca Ricaldi, quien lo habría emplazado a efectos de que pueda favorecer la causa de Rodríguez Gómez. Y el razonamiento erróneo del abogado radica en lo siguiente. Dice que si la Nazca se invocaron influencias, Walter Ríos invocó influencias a la Nazca en esa reunión, entonces su patrocinado ya no podría ser instigador del tráfico de influencias. Postura totalmente equivocada, señor magistrado, porque pueden haber al mismo tiempo varios eventos delictuosos, pueden desarrollarse varias conductas independientes, tanto de instigación como de tráfico de influencias, y el hecho de que personas diferentes al imputado hayan incurrido en estos delitos no lo exime, ni enerva su intervención ni su participación. La responsabilidad penal es personalísima. Cada quien responde por sus actos. Una persona puede ser instigada no solamente por un agente, puede ser instigada por una pluralidad de agentes en tiempo y lugares distintos o de manera consecutiva, como hemos visto en el presente caso. También hemos observado que el abogado ha incurrido en grave error de apreciación respecto a los tipos penales y la estructura de planteamiento efectuado por la Fiscalía. Ha indicado de que el tipo alternativo del delito de cohecho activo específico es el de cohecho activo genérico. Ese es un grave error, porque el tipo alternativo que hemos propuesto, que ha propuesto el Ministerio Público, está vinculado al delito de tráfico de influencias. Es decir, la tipificación principal es la de tráfico de influencias y la alternativa es la de cohecho activo genérico. En relación al delito de cohecho activo genérico, no hemos escuchado ningún cuestionamiento por parte del abogado, lo que ya de antemano nos hace y nos permite establecer de que el propio abogado está reconociendo la relevancia jurídico-penal de la conducta que se le atribuye a su patrocinado. Es decir, él está reconociendo que la conducta sí se encuadra en determinados tipos penales alternativos propuestos por esta Fiscalía. Entonces, en esa línea, señor magistrado, respecto de Ernesto Rodríguez Gómez, el Ministerio Público, al haber evidenciado ante su despacho que la conducta que se atribuye es una conducta que sí guarda coherencia con el ordenamiento jurídico, que sí reúne los requisitos que exige la ley para ser considerado delito, debe ser desestimado este mecanismo de defensa. Bien, pasando al siguiente acusado, respecto de Yavilla Quispe. Señor magistrado, Yavilla Quispe es uno de los empresarios mineros que habría entregado la suma de $7,000 a Ernesto Rodríguez Gómez con la finalidad de que éste a su vez, con el apoyo también o con la dádiva entregada por el otro empresario minero, Salaverry Martínez, se formara una bolsa de $17,000, la cual fue distribuida por Rodríguez Gómez entre Walter Ríos Montalvo, Gianfranco Paredes Sánchez y el juez la Nazca Ricaldi. En ese sentido, se le está imputando el delito de cohecho activo específico.
a título de autor, pues su conducta radica en que se habría hecho entrega de esta dádiva con la finalidad de poder lograr que el juez a cargo del caso infrinja sus deberes funcionales y emita una resolución favorable a sus intereses. Entonces, el abogado ha esbozado una serie de argumentos referidos a un tema de imputación necesaria. Un tema de imputación necesaria que escapa del marco de debate de una excepción de improcedencia de acción. Ya la Corte Suprema, en la casación 1373-2021, en el fundamento 13º, cuarto párrafo, ha indicado que la deficiencia de imputación no puede generar validez para amparar una excepción de improcedencia de acción, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada de la Corte Suprema. ¿Qué ha indicado el abogado? Ha indicado que la Fiscalía no habría precisado de qué forma se habría ofrecido o dado una dádiva o beneficio económico. Así también indica que tampoco la Fiscalía ha precisado la promesa u ofrecimiento de donativo. Indica, por último, que no se ha citado la línea de vinculación con Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Señor magistrado, la etapa de control formal ya ha sido superada. Estas argumentaciones que esboza el abogado no atacan directamente a la invalidez de la relevancia jurídico-penal de la conducta. Atacan a un tema de imputación necesaria que no merece ser analizada en esta audiencia de excepción. Sin perjuicio de ello, indicaremos de que conforme se ha diseñado y conforme se ha establecido la tesis incriminatoria, el entregar dinero a un abogado para que éste a su vez lo entregue a un juez que está conociendo un caso de mi interés, encuadra de manera perfecta en el delito de cohecho activo específico. Lo demás será materia de probanza a nivel del juicio oral. Por lo tanto, en la misma línea de solicitud del Ministerio Público, invoca a su despacho que se desestime y se declare infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por el acusado Yavilla Quispe. Por último, en relación al acusado Cruzallegui Tello. Señor magistrado, el acusado Cruzallegui Tello viene siendo investigado como instigador del delito de tráfico de influencias y alternativamente como instigador del delito de cohecho activo genérico. Se le imputa por el delito de tráfico de influencias haber instigado a su compañero Belisario Miguel González Guapaya para que éste a su vez pueda instigar a Walter Benigno Ríos Montalvo. Y de manera alternativa se le imputa el cohecho activo genérico, es decir, que Cruzallegui Tello habría instigado a Belisario González Guapaya para que éste a su vez pueda cometer el delito de cohecho activo genérico, con la finalidad de que Walter Benigno Ríos Montalvo ejerza sus influencias ante el juez Lanasca Ricaldi, que venía conociendo un proceso penal que era del interés de Cruzallegui Tello, con la finalidad de beneficiarse del mismo. En ese sentido, señor magistrado, se evidencia que la conducta que se incrimina a Cruzallegui Tello tiene perfecta relevancia jurídico-penal. El abogado, durante esta audiencia de control sustancial, ha sustentado la excepción única y exclusivamente en el extremo de la imputación referida a la tipificación principal, que es la de tráfico de influencias. Ha indicado respecto al tráfico de influencias que se estaría ante una instigación en cadena, puesto que la Fiscalía imputa a Cruzallegui Tello haber instigado al mismo tiempo a González Guapaya. Y González Guapaya
a Walter Benigno Ríos Montalvo. Bajo la misma línea de argumentación que he sostenido hace unos minutos en el caso Rodríguez Gómez, suscribo lo antes ya señalado, señor juez, en atención a que la ley peruana, el Código Penal peruano, no niega la posibilidad de que exista una instigación en cadena. La Corte Suprema en el acuerdo plenario antes señalado, ya también que he hecho referencia, ya ha indicado que existe la posibilidad de que esta instigación en cadena se dé no solamente respecto de quien inicia el negocio ilícito, sino de todos los agentes que intervienen para materializar o reforzar la concreción de este negocio ilícito. En esa línea es perfectamente legal y perfectamente viable que exista la posibilidad de que una pluralidad de agentes puedan instigar a un determinado sujeto. Respecto del delito de cohecho activo genérico, el abogado no ha cuestionado en lo absoluto nada. Consecuentemente, asumimos que el abogado, al no haber cuestionado el tipo penal alternativo, está admitiendo que la conducta sí es relevante jurídica y penalmente, porque basta que la conducta encuadre en uno de los tipos penales, ya es una conducta que tiene relevancia en el marco normativo penal. No olvidemos que los investigados no han deducido excepciones de manera de tipicidad relativa, han deducido excepciones a nivel de tipicidad absoluta, lo cual se enerva desde el propio análisis efectuado en que no han cuestionado los tipos penales alternativos y están admitiendo la relevancia de la conducta. Por esas consideraciones, señor magistrado, una vez más, el Ministerio Público reitera su pedido de que su despacho desestime todas las excepciones planteadas y se continúe con el séquito del trámite del control de la presente acusación. He concluido. Gracias. Gracias, doctora. Siguiendo el mismo orden que ha tomado la Fiscalía, voy a dar uso de la palabra a la defensa del señor Rodríguez. Sí. Sicha, por Gracias, 13 minutos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve, señor magistrado, por lo siguiente. Porque creo que hay grandes problemas que tienen que ser solucionados por su judicatura porque no estamos acá en una discusión probatoria. Y todo lo que tenga que ver con la tipicidad del comportamiento, es decir, con la relevancia penal y que incluso se puede emplear criterios de imputación objetiva, sí pueden ser justamente materia de análisis en una excepción de improcedencia de acción y pueden sustentar la fundabilidad justamente de la pretensión de las defensas en este caso. El primer contraargumento que nos sostiene el Ministerio Público es que el concurso aparente de leyes no es viable en una excepción de improcedencia de acción. Señor magistrado, el concurso aparente de leyes es un instituto no de relación concursal. Es por eso que algunos señalan que no debería llamarse un concurso aparente de leyes, porque justamente ese es un problema de la aplicación del precepto penal al caso en concreto. Es decir, ¿qué ley penal será aplicable al comportamiento postulado en este caso por el representante del Ministerio Público? Por lo tanto, el concurso aparente de leyes es un problema de tipicidad penal. Y eso, señor magistrado, la doctrina lo sostiene casi de manera unánime. El concurso aparente de leyes es un problema de tipicidad, no es un problema probatorio, no es un problema de discusión fáctica. Y por lo tanto, señor magistrado, lo que nosotros hemos planteado es que justamente ambos hechos que postula el Ministerio Público como dos momentos diferenciados, al fin y al cabo resultan siendo los mismos, porque ya ahora la representante del Ministerio Público, y a usted lo ha podido escuchar en esa audiencia, ha señalado que ambos hechos, cuando los ha leído, tendrían la misma finalidad: llegar al juez Lanasca Ricaldi. Entonces, señor magistrado, si todos tenían la misma finalidad, todos fueron una secuencia de presuntos actos ordenados para lograr que el señor juez Lanasca Ricaldi emita resoluciones judiciales a favor de los empresarios Salaverry y La Villa, entonces, señor magistrado, ¿cuál es el comportamiento disímil?
¿Cuál es el comportamiento diferente? Ninguno, señor magistrado. La secuencia que plantea el Ministerio Público es el mismo para ambos comportamientos y, por lo tanto, prescindir de uno de los tipos penales que sostiene el Ministerio Público cuando sostiene dos momentos diferenciados es un problema de tipicidad, no es un problema probatorio. Y eso sí puede determinarse en una excepción de improcedencia de acción. Pero además, nos señala el Ministerio Público que las excepciones solo proceden en supuestos patentes de falta de relevancia jurídico-penal, SIC. Han sido las palabras textuales que ha señalado el Ministerio Público en esta audiencia. ¿Qué es lo que tengo que señalar al respecto? Estoy absolutamente de acuerdo. Es por eso que nosotros hemos planteado la nulidad, la atipicidad absoluta de los dos momentos que se sostiene como comportamientos de imputación para mi patrocinado Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Y aquí tenemos lo siguiente, señor magistrado, porque agradezco a la representante del Ministerio Público que ahora nos diga que ella ha hecho su imputación porque acepta, y según su perspectiva, aunque yo que he leído varias veces el acuerdo plenario que ha citado, que es el acuerdo plenario 3/2015, nunca he leído que acepte la instigación en cadena, pero más allá de ello, la representante del Ministerio Público sostiene que su imputación es una instigación en cadena. Lo acaba de reconocer en este acto, señor magistrado. Y sin embargo, nótese, señor magistrado, la incongruencia en la imputación. Porque si sostiene que la atribución de responsabilidad a mi patrocinado es porque acepta una instigación en cadena, sin embargo, a los empresarios no le atribuye una instigación en cadena, le atribuye otro delito, cohecho activo. Y al intermediario, que según ella es posible la instigación en cadena, le atribuye cómplice al señor Gianfranco Paredes. Entonces, señor magistrado, queda claro, queda absolutamente claro que ni siquiera han tenido la seguridad, ¿no?, la firmeza en sus posiciones dogmáticas de cómo iban a imputar esto, porque claro está, señor magistrado, no estamos acá frente a un comportamiento que nosotros no lo reconocemos, porque usted puede leer nuestros escritos sobre seguimiento, pero aceptando ese planteamiento no tiene relevancia penal alguna. ¿Qué más nos ha señalado la representante del Ministerio Público? Que bueno, que yo me he inventado teorías, ¿no? Señor magistrado, a ver, el tema de la persuasión directa es un tema que se puede desprender directamente del artículo 24 del Código Penal. Pero, señor magistrado, desde una cuestión académica, nosotros tenemos que reconocer también lo que viene sosteniendo la jurisprudencia, que es posible que el instigador utilice un conjunto de contactos, la búsqueda y coordinación con personas allegadas. Yo jamás he dicho pluralidad de instigadores, señor magistrado. Jamás lo he dicho. He señalado que estas personas allegadas tienen que colaborar con el instigador justamente para tratar de incidir en la persuasión directa que tiene que realizar el instigador frente al autor del delito de tráfico de influencias. Y sin embargo, señor magistrado, esa utilización de palabras allegadas, porque lo escuché de manera muy clara, la representante del Ministerio Público dijo que habría sido un invento mío, ¿no? Eso lo ha señalado la Sala Penal Permanente, recurso de apelación 16-2023 nacional, fundamento jurídico 5. ¿Qué quiero llegar, señor magistrado, a partir de esto? Que la persuasión igual tiene que ser directa, aunque se pueda utilizar medios adicionales que colaboren a la conducta del instigador, ¿no? Pero evidentemente la conducta de estas personas allegadas es atípico. Porque, señor magistrado, y eso tampoco es una teoría inventada por mi persona, en el Perú, la doctrina mayoritaria reconoce que estamos frente a un concepto restrictivo de autor. Aquí, señor magistrado, creo que se está sosteniendo desde un rezago de la teoría causalista que cualquier comportamiento puede tener relevancia penal. Y eso, lastimosamente, señor magistrado, puede traer a una degradación de nuestro sistema de responsabilidad penal, porque estaríamos retrocediendo siglos en lo que implica la imputación penal respecto a los ciudadanos, pues no estamos frente a la teoría causalista. Y es por ello que la imputación objetiva, con sus criterios de exclusión de la responsabilidad penal, son de especial relevancia, y así ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, para determinar
la tipicidad del comportamiento. A partir de asumir eso, señor magistrado, de una cuestión también de respeto y ética profesional, de que la persuasión tiene que ser directa, aun cuando la jurisprudencia ha reconocido que el instigador puede utilizar allegados, nosotros hemos esbozado qué conclusiones se pueden asumir a partir de este razonamiento. Entonces, si la fiscal no dice que es instigación en cadena, la pregunta sería que esto ya ha sido rechazado por la jurisprudencia, cuya función de la sala penal permanente, a veces lo decimos de una manera como que despectiva, no constituye jurisprudencia vinculante. Y nos olvidamos, señor magistrado, que la Corte Suprema tiene una función nomofiláctica, orientada a la unificación de la interpretación de la ley. Y eso es indistinto, señor magistrado, de que el criterio expresado en un recurso de casación sea fijado como vinculante o no, porque ya al emitirse una sentencia de casación, los tribunales supremos están cumpliendo esa labor nomofiláctica y por lo tanto constituyen criterios generales de interpretación de la ley penal. Entonces, decir que un criterio expresado por la Corte Suprema es no vinculante, no solo es despectivo, sino me parece que no se tiene un claro conocimiento sobre los roles de los tribunales casacionales. A partir de ello, señor magistrado, si se nos dice que hay una instigación en cadena, pues nosotros hemos señalado que eso es no punible en nuestro ordenamiento jurídico. Pero luego, si nosotros reconocemos, señor magistrado, que el instigador podría utilizar allegados, en este caso el instigador sería, o serían los empresarios, y no mi patrocinado, y por lo tanto el comportamiento del allegado, como supuestamente señala el Ministerio Público, tampoco tendría relevancia penal porque no está orientado a coadyuvar al comportamiento del sujeto agente, sino al comportamiento del instigador, y no existe cómplice del instigador, señor magistrado. Estamos frente, reitero, a la teoría restrictiva del autor, que es aceptado ampliamente por los autores nacionales, extranjeros y la jurisprudencia nacional. Pero además, señor magistrado, que hemos señalado que el simple acto de oferta no es suficiente para señalar que estaríamos frente a un acto de instigación. Esos han sido los razonamientos medulares. Ahora, la representante del Ministerio Público señala que yo no dije nada respecto al delito de cohecho. A ver, en principio, señor magistrado, yo no he señalado en ningún momento que no habría tráfico de influencias porque el cohecho habría ocurrido después o habría ocurrido antes entre el señor Walter Ríos Montalvo y el juez Lanasca Ricaldi. Eso yo lo dije respecto al delito justamente de cohecho activo específico. Y yo sí he diferenciado, y usted lo puede ver por escrito. Sí, claro está, yo dejé para el último, y ahí sí hubo una imprecisión de mi parte, cuando dije que la tipificación alternativa sería por el segundo momento, cuando es por el primero, conforme correctamente ha señalado la representante del Ministerio Público, pero tanto por escrito, cuando absolví la subsanación del Ministerio Público, y también lo dije en la ocasión anterior, que tanto para este momento, señor magistrado, ya la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de nulidad 1406-2017, Callao, Fundamento Jurídico 6, ha señalado que para el delito de cohecho en general, es decir, indistintamente que sea cohecho pasivo propio, cohecho activo, cohecho específico, ¿no? En tanto no se requiere de resultado alguno, ni siquiera la aceptación de la propuesta, todos los actos anteriores a la consumación del delito de cohecho, indistintamente su modalidad, aunque se encuentren directamente relacionados con su perpetración, no pasan de ser actos preparatorios impunes. Y en ese sentido, señor magistrado, si el comportamiento de mi patrocinado siempre ha sido anterior a ese comportamiento de cohecho que se atribuye, que supuestamente había sido pactado por el señor Walter Ríos Montalvo y el juez Lanasca Ricaldi, entonces la conducta de mi patrocinado anterior es un acto impune y por lo tanto no tiene relevancia penal. La única posibilidad en la que tenga relevancia penal es justamente asumiendo correctamente el adelanto de barreras de punibilidad e intentando encuadrar justamente ese comportamiento en el delito de tráfico de influencias. Pero ese delito de tráfico de influencias, conforme lo ha planteado el Ministerio Público y según la secuencia ordenada de los actos, tampoco tiene relevancia penal para mi patrocinado, porque 1, no es instigador, 2, no es cómplice del autor, y 3, tampoco es el autor. En ese sentido, en ninguna posibilidad, mi patrocinado tendría justamente
responsabilidad penal, ni por el delito de cohecho activo específico, ni por el delito de tráfico de influencias. Ahora, en cuanto a la tipificación alternativa, que lo planteé por escrito porque señalé que la imputación no había sido variada, recuerda usted, señor magistrado, yo siempre indiqué en las observaciones formales que la imputación sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la imputación? La misma para el primer momento, que supuestamente el señor Walter Ríos Montalvo, quien contando con el apoyo de su asesor y personal de confianza, Gianfranco Martín Paredes, habría invocado influencias reales y ofrecido al abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez interceder ante Julio Lanasca Rical. Esa es la imputación, señor magistrado, que sin precisar una circunstancia distinta, ¿no?, que nos permite evidenciar que estamos frente al delito de cohecho genérico, de cohecho activo genérico. Entonces, señor magistrado, evidentemente esto no tiene relevancia penal. La única posibilidad, le reitero, desde una óptica de tipicidad, es tratarlo de encuadrar en el tráfico de influencias, pero le reitero nuevamente que no estaríamos frente a un comportamiento de tráfico y no podríamos dar lugar a una instigación en cadena porque ya el tráfico de influencias, lo ha reconocido así la dogmática, es un adelanto de la barrera de punibilidad respecto al delito de cohecho. Por lo tanto, además de que los dos momentos constituyen un solo comportamiento, un solo suceso histórico, ninguno de estos dos momentos constituyen delito ni tienen relevancia penal. Es por ello, señor magistrado, que en todos los planteamientos, en todas las alternativas planteadas por el Ministerio Público, es evidente que carece de relevancia penal esos hechos. La atipicidad es absoluta. O sea, acá no hay una cuestión relativa, que no lo dije o que no lo planteé. No, lo hice por escrito y lo reiteré en la ocasión pasada. Su tiempo ya concluyó. Solicito, señor magistrado, por los argumentos expuestos, que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción planteada por el señor Javier Ernesto Rodríguez Gómez respecto a los delitos imputados por el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Yavilla. Sí, señor magistrado. Sí, le voy a dar 7 minutos, doctor, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo referido por el Ministerio Público, claramente, señor magistrado, se debe establecer que partiendo de los hechos que ha expuesto el Ministerio Público, esta defensa ha señalado de que no concurren los elementos del tipo penal del 398 del Código Penal, que claramente establece, ¿no?, el verbo ofrecer, dar o prometer un donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito o árbitro, en este caso a un magistrado. Por cuanto de los hechos expuestos por el Ministerio Público, no se establece de qué forma, cuál es el nivel de vinculación por parte de mi cliente Simón Yavilla Quispe con el abogado, quien supuestamente habría intercedido ante el presidente de la Corte del Callao en beneficio de un proceso que él tenía en aquella corte. No se establece cómo habría sido la entrega de dinero, cómo es que lo había contratado, cómo se conocieron, si patrocinó a mi cliente en algún momento y de qué forma se habría dado algún tipo de coordinación justamente para que sea un autor, digamos, mediato en el peor de los casos. Y tampoco se establece de qué forma se había establecido el vínculo directo. O sea, porque el tipo penal tiene como objetivo o como elemento establecer de que el beneficio o la ventaja es a favor de un magistrado, quien conoce una determinada causa. En el presente caso no se ha establecido y claramente el Ministerio Público ha establecido, cita hechos de que supuestamente, ¿no?, dice en base a la declaración de un testigo, de un colaborador eficaz, que no en ningún momento afirma que se haya procedido con la entrega de dinero a este magistrado. En ese sentido, consideramos que no se cumplen con los elementos del tipo penal del 398 en el presente caso, y al no establecerse de forma clara en qué consiste el hecho. Definitivamente, si bien es cierto, ha pasado esta etapa de observaciones formales, sin embargo, no se puede pasar a juicio, señor magistrado, bajo esta situación, bajo hechos
absolutamente genéricos. No hay una imputación concreta, ni clara, ni precisa en contra de mi patrocinado. ¿De qué forma él habría cometido este delito descrito en el artículo 398 del Código Penal, a fin de que, por lo menos, digamos, a nivel de pruebas o declaraciones, se puede establecer su responsabilidad? Si no se dice de qué forma él ha ofrecido, dado, prometido algún donativo, ventaja o beneficio a favor del ex magistrado Julio José Lanasca. En ese sentido, sería inviable un juicio oral innecesario en el presente caso, y reiteramos los demás argumentos. Por estas razones también pedimos que la excepción sea declarada fundada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Cruzalegui. Sí, señor juez, muy puntual. Nos ratificamos en los argumentos que hemos expuesto. Consideramos pues que la institución de la instigación en cadena no es posible y no es aplicable, y nos quedamos sujetos a su pronunciamiento. Eso es todo, señor juez. Gracias. Doctora Bengoa, tiene el uso de la palabra. Sí, señor magistrado, muchas gracias. De las excepciones deducidas por las defensas técnicas, se aprecian cuestionamientos al hecho fáctico, el cual consideran que no ha sido plenamente desarrollado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la falta de imputación necesaria no es un supuesto para amparar una excepción de improcedencia de acción. Se trata de un vicio procesal que debe ser subsanado en una audiencia de control de acusación fiscal, pero no convierte a la conducta imputada en atípica, conforme lo precisó la casación 392-2016 Arequipa. No resulta tampoco correcto referir que no existe prueba para acreditar la imputación planteada por la Fiscalía, dado que esta excepción no se puede valorar elementos probatorios para cuestionar los elementos configurativos de los tipos penales propuestos. En cuanto a los cuestionamientos que se plantean por el delito de tráfico de influencias, se debe tener presente el acuerdo plenario 3-2015/CIJ-116 en sus fundamentos 10 y 11, que ha establecido claramente que la actuación del tercero interesado se erige claramente en una instigación, por lo cual, al ser el delito de tráfico de influencias un delito de dominio, puede ser ejecutado por cualquier persona. Han coincidido las defensas técnicas de los acusados Rodríguez Gómez y Cruzalegui Tello en cuestionar una supuesta imputación de instigación en cadena que se estaría atribuyendo a sus defendidos. Sin embargo, el señor magistrado debe quedar establecido, como también lo precisó la señora fiscal, no resulta o no se realizó la imputación en el presente caso como instigación en cadena, apreciándose que se atribuye al acusado Rodríguez Gómez ser instigador del delito de tráfico de influencias como tipificación principal y como tipificación alternativa, presunto autor del delito de cohecho activo genérico, así como respecto al acusado Cruzalegui Tello, ser presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y como tipificación alternativa, ser presunto instigador del delito de cohecho activo genérico. A mayor ahondamiento, la imputación contra Javier Ernesto Rodríguez Gómez, en su condición de abogado, es que conocía que al ofrecer y entregar a Walter Ríos Montalvo, entonces juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el beneficio dinerario a cambio de que se diera celeridad a los procesos seguidos a sus representados y se disponga la devolución del material aurífero incautado a los mismos, afectaría la imparcialidad, transparencia y objetividad del proceso, y aún así lo realizó.
En cuanto a la acusación contra Cruzalegui Tello, se le atribuye ser el interesado en que se emita una sentencia absolutoria a su favor, para lo cual habría determinado a González Guapaya le prometiera a Walter Benigno Ríos Montalvo la entrega de donativos consistentes en agasajos y almuerzos, postulando la tesis fiscal también que en relación al primer momento respondería de manera alternativa en condición de presunto instigador por el delito de cohecho activo genérico. Respecto al acusado Simón Lavilla Quispe, la titular de la acción penal ha desarrollado cada elemento configurativo del delito propuesto, esto como autor del delito de cohecho activo específico, postulando y desarrollando los presupuestos o lo referente al sujeto activo, medio corruptor, el objeto del comportamiento típico, el elemento subjetivo y la consumación, por lo que no resulta de recibo lo expresado por su defensa técnica. Por estas razones, señor magistrado, esta Procuraduría solicita se declare infundadas las excepciones deducidas por las defensas técnicas de los acusados. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora López tiene el uso de la palabra a su dúplica. Bien, gracias, señor juez supremo. En relación a la intervención del abogado del acusado Rodríguez Gómez, es bastante contradictoria su postura, puesto que por un lado reconoce de que también serían instigadores los empresarios respecto de quienes actuó o en interés de quienes actuó Rodríguez Gómez. Al respecto debemos señalar lo siguiente, que si bien es cierto los empresarios no han sido comprendidos en la acusación, el hecho de que no estén comprendidos, lo que puede dar origen a otras investigaciones muy independientes, no enerva la imputación o el grado de intervención delictiva a título de instigador de su patrocinado, puesto que es Rodríguez Gómez quien buscó a Gianfranco Paredes Sánchez para poder llegar a Walter Benigno Ríos Montalvo. No puede ser impune la conducta de un abogado que ofreciendo dinero a funcionarios y a un presidente de corte a efecto de que ambos realicen gestiones orientadas a poder ejercer influencia respecto de un juez que conocía un caso que era de interés de sus representados o respecto de quienes venía actuando en ese proceso. Entonces, es evidente que situaciones jurídicas de valoración a título de estimación de los elementos normativos y los elementos descriptivos del tipo, tales como si la instigación debe ser directa, si la instigación puede ser indirecta, si la instigación puede ser en cadena, si la instigación no puede ser en cadena, si pueden intervenir personas allegadas y que estas conductas queden impunes, todas estas estimaciones a nivel valorativo tienen que ser agotadas en un plenario de juzgamiento. De modo alguno pueden ser agotadas a nivel de una excepción de improcedencia de acción donde no se admite la valoración probatoria, porque para determinar tales aspectos no basta un mero análisis del tipo penal, porque ya entramos a un marco de debate dogmático, jurisprudencial y normativo, lo cual ya tendrá que dilucidar en su momento el juez de juzgamiento. De igual manera, el concurso aparente de leyes, que también, dicho sea cierto, de cara al contenido de la excepción postulada por escrito y en concordancia con el principio de congruencia, no advierte el Ministerio Público que el abogado haya tocado esta arista dentro de su pedido de excepción. En ningún momento ha esbozado ningún fundamento respecto al supuesto concurso aparente de leyes. Lo ha hecho de manera sorpresiva en esta audiencia y lo ha introducido a debate. Pero sin perjuicio de ello, diremos que el concurso aparente de leyes, o también llamado concurso medial, es un instituto penal sustantivo que señala
que una determinada situación se produce cuando el delito, un determinado delito, es un medio necesario para cometer otro delito. En este caso, las estimaciones de concurso real, concurso ideal, concurso aparente, concurso medial, o como lo postuló durante el control formal, dijo que era un delito continuado y ahora ha cambiado de argumento indicando que es un concurso aparente. Todas estas estimaciones ameritan una valoración técnico-valorativa que debe estar aparejada y reforzada con razonamientos que tienen como premisa la prueba. No pueden ser agotadas dentro de un plenario de excepción. En ese sentido, no nos encontramos ante un concurso aparente de leyes o concurso medial. ¿Por qué? Porque Rodríguez Gómez no le bastó, no le fue suficiente buscar a Gianfranco Paredes para que éste a su vez lo contacte con Walter Benigno Ríos Montalvo, y Walter Benigno Ríos Montalvo invoca influencias respecto del juez Lanasca Ricaldi. No le fue suficiente, sino que buscó otro camino, tal vez más eficaz, que fue entregar el dinero a Lanasca Ricaldi en la suma de $10,000 para que éste, en evidente y manifiesta infracción a sus deberes funcionales, emitiera una resolución favorable a sus intereses. Es evidente que nos encontramos ante dos conductas independientes que merecen ser sancionadas de igual forma, de manera independiente. Y si existe otra postura contraria, eso también tendrá que ser dilucidado a un nivel probatorio y de estimación valorativa dentro de un plenario. Por lo tanto, no se puede agotar a nivel de una excepción de improcedencia de acción debates doctrinarios y jurisprudenciales intensos como el presente. Eso tendrá que ya dilucidarlo el juez que juzga y valora la prueba en su momento. Respecto de la intervención del abogado del empresario Quispe Yavilla, una vez más, la Fiscalía ha podido evidenciar de manera clara que el abogado se ratifica en poner de manifiesto supuestas situaciones que restarían, a su parecer, la relevancia jurídico-penal de la conducta atribuida a su patrocinado, lo cual es incorrecto, porque se han podido evidenciar una vez más en su segunda intervención que ha hecho alusión a aspectos referidos a la imputación necesaria, no siendo, como lo vuelvo a reiterar, el escenario idóneo para este tipo de observaciones un control de excepción de improcedencia de acción y un control sustancial. Esto lo debió plantear en su momento en el control formal. Ha indicado argumentos tales como que no se ha indicado dónde se ha producido la entrega del dinero. Esto no es parte o no le quita o no le resta la relevancia jurídico-penal a la conducta atribuida. También ha indicado de manera muy expresa que la imputación no es clara ni precisa. Definitivamente, señor juez, el abogado hace argumentos referidos a cuestionar imputación necesaria. Y como lo vuelvo a repetir, la Sala Penal Permanente en la Casación 1373-2021 Huancavelica ya ha indicado, ha señalado que temas de imputación necesaria no pueden ser suficientes o no pueden ser tomados en cuenta como argumento para enervar o destruir la relevancia jurídico-penal de una conducta atribuida. Y por último, el abogado del acusado Cruzalegui Tello se ha ratificado en su intervención inicial, ha indicado de que no ha abonado, ni ha agregado, ni ha añadido algo adicional a su intervención inicial. En ese sentido, el Ministerio Público se ratifica en los argumentos ya señalados inicialmente y volvemos a reiterar nuestro pedido de que se declaren infundadas todas las excepciones planteadas por los acusados. Gracias. Gracias, doctor. Entonces hemos finalizado con los argumentos relacionados a las excepciones de improcedencia de acción interpuestas por la defensa de los acusados Rodríguez Gómez, Yavilla Quispe y Cruzalegui, así como los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Dicho ello, este juzgado va a evaluar estas excepciones, los argumentos de las partes,
Y para el día martes 22 de octubre, a las 10 de la mañana, se programa la siguiente audiencia, donde se expedirá la resolución correspondiente. Martes 22 de octubre a las 10 de la mañana. Disculpe, señor juez, martes 22 de octubre a las 10 de la mañana. Correcto. Gracias. Están notificados. Siendo las 11:10, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen día con todos. Gracias.